Las cavernas son como portales hacia un mundo secreto que se extiende bajo nuestros pies. Son formaciones naturales, a menudo sorprendentes y llenas de historias que nos cuentan sobre el pasado de nuestro planeta. ¿Pero qué son exactamente? ¿Cómo se formaron y por qué son tan importantes? Vamos a explorarlo juntos. ¿Qué son las cavernas? Las cavernas son espacios subterráneos que se han formado de manera natural en la corteza terrestre. Imagina entrar a un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, con paredes que cuentan historias de millones de años. Algunas cavernas son pequeñas y acogedoras, mientras que otras son gigantescos laberintos que podrían confundirte por días. Se encuentran en todo el mundo y en distintos tipos de rocas, pero son especialmente comunes en la roca caliza, conocida por su habilidad para ser moldeada por el agua. Lo curioso es que no todas las cavernas son iguales. Algunas están llenas de estalactitas y estalagmitas, que parecen salidas de una galería de arte. Otras contienen ríos o lagos subterráneos, y unas pocas incluso tienen vida propia, con pequeños ecosistemas adaptados a la oscuridad perpetua. Estas estructuras no son solo agujeros en la tierra, son verdaderos mundos escondidos esperando ser descubiertos. ¿Cómo se formaron las cavernas? La formación de las cavernas es un proceso fascinante que puede tomar millones de años y depende de diversos factores naturales. La mayoría de las cavernas se forman a través de un fenómeno llamado karstificación, que ocurre en regiones donde predominan las rocas solubles como la caliza, el yeso o la dolomía. Todo comienza con el agua de lluvia, que recoge dióxido de carbono del aire y el suelo, convirtiéndose en una solución ligeramente ácida. Esta agua ácida se filtra a través de fisuras y grietas en la roca, disolviéndola gradualmente. Con el tiempo, estas pequeñas fisuras se amplían hasta formar galerías y cámaras subterráneas. Es como si el agua fuera un escultor paciente que moldea la roca centímetro a centímetro. Además de las cavernas kársticas, existen otros tipos igualmente interesantes. Las cavernas volcánicas se forman durante erupciones volcánicas, cuando la lava fluye y al enfriarse deja túneles huecos. Un ejemplo famoso son los tubos de lava en Hawái. Las cavernas de hielo, ubicadas en glaciares, se forman por el derretimiento y el movimiento del hielo. Estas cavernas son tan efímeras como impresionantes. Y las cavernas marinas, que son creadas por la acción constante de las olas que erosionan acantilados y rocas costeras, dando lugar a cuevas junto al mar. Lo que hace más interesante este proceso es que cada caverna es única. Las condiciones locales, como el tipo de roca, la cantidad de agua y el tiempo, influyen en la forma, el tamaño y las estructuras internas de cada caverna. Algunas pueden extenderse por cientos de kilómetros, mientras que otras son pequeñas burbujas escondidas en la tierra. Dentro de las cavernas encontramos dos de las formaciones más llamativas y especiales, las estalactitas y las estalagmitas. Estas estructuras calcáreas se forman por la acumulación de minerales disueltos en el agua que gotea dentro de la caverna. Una estalactita se forma en el techo de las cavernas y cuelga como si fuera un carámbano de roca. Su nombre viene del griego estalactos, que significa que gotea. Mientras que una estalagmita crece desde el suelo hacia arriba, justo debajo de las estalactitas, a medida que el agua gotea y deja sedimentos minerales. La estalagmita es como una hija de una estalactita. La diferencia clave entre ambas es su posición. Las estalactitas cuelgan del techo y las estalagmitas surgen del suelo. Cuando una estalactita y una estalagmita se encuentran, pueden formar una columna. Este proceso es extremadamente lento, ya que estas estructuras crecen apenas unos milímetros por siglo. Su espectacular belleza y complejidad las convierten en verdaderas obras de arte natural. Aunque podría parecer que las cavernas son lugares inhóspitos, en realidad albergan una diversidad biológica fascinante. Algunas especies, conocidas como troglobitas, han evolucionado para vivir exclusivamente en este entorno. Estos animales suelen carecer de pigmentación y tienen ojos reducidos o inexistentes,
pero poseen sentidos como el tacto o el olfato extremadamente desarrollados. También hay murciélagos, insectos, anfibios y microorganismos que dependen de este ecosistema para sobrevivir. Las cavernas no solo son refugios misteriosos, también desempeñan un papel clave dentro de los ecosistemas. Imagina que son como engranajes ocultos en la máquina de la naturaleza, haciendo posible que muchas cosas funcionen sin que nos demos cuenta. A continuación, te cuento algunas de las funciones más importantes que tienen. Muchas cavernas actúan como gigantescos tanques naturales, almacenando agua que se filtra desde la superficie. Este recurso es vital tanto para los ecosistemas locales como para comunidades humanas cercanas. En su oscuridad y estabilidad climática, las cavernas ofrecen un hogar seguro para muchas especies que no podrían sobrevivir en otros lugares. Desde colonias de murciélagos hasta pequeños invertebrados, cada habitante juega un papel en la cadena alimenticia. Los excrementos de murciélagos, también conocidos como guano, son un fertilizante natural riquísimo en nutrientes. Este oro subterráneo no solo alimenta microorganismos y hongos dentro de las cavernas, sino que también, cuando es llevado al exterior, mejora la fertilidad de los suelos. Las cavernas también son piezas importantes en el ciclo del carbono. Las estalactitas y estalagmitas actúan como almacenes de este elemento, atrapándolo en forma de carbonato de calcio. Este proceso ayuda a regular el carbono en la atmósfera a largo plazo. Aunque podrían parecer aisladas, las cavernas están conectadas con el mundo exterior de maneras sorprendentes. Por ejemplo, muchas de ellas drenan agua hacia ríos y lagos cercanos, influenciando directamente la vida que depende de esas fuentes hídricas. En pocas palabras, las cavernas son como los cimientos ocultos de una casa. No siempre las vemos, pero son fundamentales para sostener el equilibrio del ecosistema que conocemos. Y aunque a menudo pasen desapercibidas, su impacto es tan grande como el misterio que guardan en su interior. Así es todo lo que la naturaleza crea. Alrededor del planeta, existen cavernas que han ganado fama por su belleza, tamaño o misterio. Cada una de ellas tiene algo único que ofrecer, desde paisajes impresionantes hasta descubrimientos históricos. Aquí, algunas de las cavernas más famosas del mundo. La Cueva de los Cristales, México. Esta caverna, ubicada en Naica, Chihuahua, es un auténtico espectáculo natural. Es famosa por contener cristales de selenita gigantes, algunos de los más grandes del mundo, que pueden alcanzar los 12 metros de largo. Parecen sacados de una película de ciencia ficción. Hang Son Doong, Vietnam. Considerada la caverna más grande del planeta, es tan vasta que en su interior cabe una selva y un río. Explorarla es como entrar en otro mundo, donde el paisaje es surrealista y majestuoso. La Cueva de Altamira en España. Esta caverna es célebre por sus pinturas rupestres, realizadas hace más de 36.000 años. Sus representaciones de bisontes, ciervos y manos humanas son una ventana al pasado y al arte prehistórico. Las cavernas de Carlsbad, en Estados Unidos. Ubicadas en Nuevo México, estas cavernas son famosas por sus enormes salas subterráneas y formaciones rocosas impresionantes. La Cueva de Waitomo, en Nueva Zelanda. Este mágico lugar es conocido por sus luciérnagas, que iluminan las paredes como si fueran estrellas en el cielo nocturno. Realizar un paseo en bote a través de esta cueva es una experiencia única e inolvidable. La Cueva de Fingal en Escocia. Situada en la isla de Staffa, esta caverna es famosa por sus columnas basálticas perfectamente alineadas, que parecen haber sido talladas por gigantes. El sonido del mar dentro de la cueva crea una atmósfera casi musical. Explorar cavernas se ha convertido en una actividad fascinante para quienes buscan una conexión más cercana con la naturaleza. Las cavernas ofrecen experiencias únicas que combinan aventura, ciencia e historia. Muchas personas disfrutan de las visitas guiadas, donde expertos explican la geología, la fauna y las curiosidades de estas formaciones subterráneas.
Estas visitas son ideales para quienes quieren disfrutar de la belleza de las cavernas sin adentrarse demasiado. Para los más atrevidos, existe la espeleología, una actividad que permite explorar cavernas de manera más profunda, a menudo en zonas no accesibles al turismo convencional. Este tipo de exploración requiere equipo especializado y conocimientos técnicos, pero las recompensas son enormes. Vistas impresionantes, descubrimientos únicos y una conexión inigualable con la naturaleza. Sin embargo, el turismo en cavernas también plantea desafíos. Es fundamental que estas actividades se realicen de manera responsable. Las pisadas descuidadas, las luces artificiales y la basura pueden alterar el equilibrio natural de las cavernas. Algunas estalactitas y estalagmitas, por ejemplo, son tan sensibles que un simple toque puede detener su crecimiento para siempre. Por eso, es importante seguir las indicaciones de los guías, respetar las áreas protegidas y evitar dejar rastro durante las visitas. Afortunadamente, muchas cavernas turísticas cuentan con programas de conservación que aseguran que su belleza y biodiversidad se mantengan intactas para las futuras generaciones. Así, el turismo puede ser una herramienta poderosa para educar y generar conciencia sobre la importancia de proteger estos lugares únicos. El cambio climático está dejando su huella incluso en los rincones más ocultos del planeta, como las cavernas. Uno de los impactos más visibles es la alteración en la formación de estalactitas y estalagmitas. Estas esculturas naturales dependen de un delicado equilibrio en los ciclos de agua y minerales, y cualquier cambio en los patrones de precipitación puede ralentizar o incluso detener su crecimiento. Por otro lado, muchas cavernas funcionan como termómetros naturales del cambio climático. Las capas de calcita que se forman en las estalactitas y estalagmitas registran datos del clima pasado, como si fueran anillos de un árbol. Sin embargo, este archivo natural puede verse comprometido por el aumento de las temperaturas, la contaminación y la actividad humana. Además, las especies que habitan en las cavernas, como los murciélagos y los troglobitas, están en riesgo debido a la pérdida de su hábitat y a los cambios en las condiciones climáticas. Los murciélagos, por ejemplo, son cruciales para controlar poblaciones de insectos y polinizar plantas, y su disminución podría tener efectos en cadena en otros ecosistemas. A medida que el cambio climático avanza, también aumenta el riesgo de inundaciones en cavernas debido a lluvias más intensas. Esto no solo amenaza los ecosistemas internos, sino también la estabilidad estructural de algunas cavernas cercanas a asentamientos humanos. Para enfrentar estos desafíos, es fundamental promover la investigación y la conservación de las cavernas. Proteger estos espacios no solo beneficia a las especies que viven en ellos, sino que también nos ayuda a comprender mejor cómo mitigar y adaptarnos al cambio climático en un sentido más amplio. Las cavernas son mucho más que huecos oscuros en la Tierra. Son refugios de biodiversidad, libros de historia geológica, y nos muestran cuán conectados estamos con la naturaleza y con nuestro pasado. Cuidarlas y respetarlas es clave para asegurar que este mundo subterráneo siga siendo una fuente de asombro para las futuras generaciones. Hemos llegado al final de este video, esperamos que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, dale me gusta al video y activar la campanita. Hasta la próxima.